Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, profe? ¿Cómo anda? Bien, también, aquí andamos. Hola, profe, buenas noches. Buenas. A ver, ahí está. Profe, le hago una consulta. Tengo ya funcional el PLC y Bueno, ya estaba haciendo lo que era el informe y además. Me faltaba nomás lo que había pedido usted, que era grabar un mini video mostrando el funcionamiento. O sea, el sí, funcionamiento y las placas ya están todas, los contactores de salida y entrada están. de Lo acuerdo. único que no tengo es una plaquita extra que hay que hacer, que es con las llaves para simular las entradas. No sé si se puede mandar un video haciendo, digamos, con 5 voltios a la entrada con un cable o directamente lo mandamos después con las llaves. Bueno, para cumplir con entregar en estas fechas, que ya estamos sobre la hora de finalización, digamos, del cuatrimestre, convendría que, bueno, al menos hagas esa prueba como la sugeriste, y más adelante, en todo caso, completes para que sea más cómodo de operar. Después, como hemos dicho, más adelante en el segundo cuatrimestre vamos a ver si hacemos algunas prácticas sobre el PLC de ustedes con un tablero que tengan que construirse aparte para simular algún circuito de máquina, ¿sí? Cosa de que esta práctica sea, bueno, lo más física posible que se pueda con su propio PLC. Ok, buenísimo. Gracias, profe. No, por nada. Circuito de mostrar, profe, cualquiera, digamos, uno sencillo, pues yo también lo iba a hacer como el compañero con un cable, bueno, una fuente 24. Porque Bueno, probé también, uno. digamos que imaginen ustedes que tienen que venderlo y si lo muestran con un cable, la verdad que no es muy bonito. Y tampoco es muy cómodo. Así que sí conviene que se hagan algún tablerillo de llaves, ¿sí? Pulsadores no está mal, pero los pulsadores también son incómodos porque imaginen ustedes que tienen que dejar ciertos fines de carrera apretados y bueno, enseguida se acaban los dedos de la mano para apretarlos a todos. Así que conviene que sean llaves y que cuando nos convenga los actuemos como pulsadores. Si ustedes quieren ser un poco más completos, bueno, pueden poner tanto pulsadores como llaves en cada entrada, pero bueno, eso duplicaría la cantidad de entradas. Diría yo que lo más adecuado serían llaves de algún tipo mecánicas, ¿no? ¿Se puede usar el mini lab de técnicas? Sí, Que claro. tenemos la Sí, llave, la salida, digamos, para no ponerse a armar rápido ahora otro circuito, más tener vale, ese ya funcionando. Perfecto. sí, hay que aprovechar lo que se disponga, pero especialmente como les decía recién, que sea cómodo de operar, porque si no uno, bueno, ustedes han visto, cuando uno arma todo con cables nada más, siempre hay algún cable que se mueve y uno nunca tiene la confianza de que haya revisado todo porque algo se movió y nunca sabe cuál es el error. Así que traten de que sean firmes esas conexiones y lo más apropiado es que sería aprovecharse de algunas llaves. Si no las tienen Yo justo quemé ahora, unos bueno. pines, yo quemé unos pines de la Blue Pill, profe, por jugar con los cables. Se me soltó uno Sí, y la verdad es bastante sensible el STM apenas mira, puentearse y se claro. quemaron dos pines, dos entradas analógicas se quemaron. No me diga, mira Sí, vos. sí, sí. Ah, mira. Eso, Siendo un microcontrolador, la verdad que feo eso con los decirlo, PIC pero no duele un pasaba. montón. Sí, con los PIC no, los PIC son bastante duros, la verdad. Evidentemente con un STM, si trabajamos con un STM, muy probablemente para un circuito mejor habría que seguramente ponerle unos buffers de entrada, pero mira vos, lo hubiera esperado de un CPU y no de un microcontrolador. De todos modos, un buen dato. Y bueno, lo que sí decíamos, más adelante, en el segundo cuatrimestre, probablemente un circuito de demostración parecido a la grúa sería muy interesante, porque nos permite hacer muchas máquinas con un único dispositivo físico, ¿sí? No digo que pongan motores ni nada de esas cosas a andar, pero sí al menos la disposición de fines de carrera, para que los fines de carrera indiquen por su posición cuáles son los que están prendidos o apagados. ¿Sí? Y entonces, en función de la combinación de fines de carrera, uno sabe que la máquina está en cada una de las esquinas o que no está en ninguna de ellas o a medio camino de movimiento, ¿no?
Sin duda los LED ahí también son muy útiles para saber cuáles son los motores prendidos y ese tipo de cosas. Así que de haber puesto los LED en las salidas, bueno, esos nos sirven de testigos. Y en cuanto a los relés, bueno, sirven para actuar, si tienen algunos actuadores sobre los cuales actuar, aunque sean pequeños motores, ya sea para comprobar de que están actuando, bueno, no estaría nada mal. No digo que construyan la grúa, sino que construyan una maqueta que equivalga a la grúa. Eso es muy interesante de hacer varios y distintos funcionamientos, ¿sí? Por decir, uno podría decir, bueno, ahora voy a hacer que la grúa vaya en diagonal y vuelva en diagonal. Ahora voy a hacer que la grúa dé toda la vuelta alrededor en sentido horario, después en sentido antihorario. En fin, uno puede inventar uno y otro problema sencillamente con el mismo marco. Ese es un interesante marco de experimentación. Algunos otros, bueno, no son tan versátiles, pero por ejemplo el ascensor de 3 pisos al menos permite hacer algunas variantes, pero no tantas como las que permitiría un esquema de la grúa o una máquina parecida. Más que nada porque la grúa es a fin de cuentas una mesa XY y probablemente incluso le podríamos agregar un eje Z. Entonces tiene un eje X, un eje Y, y eso permite una buena versatilidad. Se parece hasta cierto punto digamos, en la esencia a un CNC, a una máquina herramienta, a una impresora 3D, ¿sí? En su esencia, ¿sí? No estamos hablando del control fino, que es el que ustedes van a hacer ya el año que viene con posicionamiento, etcétera, con realimentación y control, ¿sí? Las materias de sistemas de control, perdón, sí, sistemas de control, y la materia de potencia. Entre la combinación de ambas materias ustedes sí van a ir a la precisión de movimiento, a la precisión de posición. Por ahora, en esta parte eléctrica nos basamos solo en llaves, y esto nos permite hacer, bueno, un control bastante grueso y sin embargo útil, ¿sí? Bueno, en la clase pasada había intentado yo el 319, quedó a medio hacer. Lo revisé un poco y creo haberlo terminado, al menos en la parte esencial que nos interesaba. No escribí las ecuaciones de cálculos ¿cómo sería esto? De rendimiento. Esas son, bueno, las últimas, se las puede transcribir tranquilamente. Sino que me preocupaban más las ecuaciones referidas al circuito equivalente, que es la parte que nos interesa de los transformadores trifásicos, ¿sí? Vamos a ver si los revisamos. Bueno, los otros problemas similares al 319, hay montones ahí, 318, el 320, 325, no sé, hay muchos. En todos ellos, la parte más importante y la que nos estamos concentrando es encontrar el circuito equivalente, y con el circuito equivalente, bueno, hacer lo que corresponda, ¿no? En algunos casos nos van a pedir las tensiones, en otros casos sencillamente algunos valores del propio circuito equivalente, o graficarlo, cosas así. Veamos qué tenemos acá, restaurar. Bien, este es el que la vez pasada estuve haciendo, bueno, y aquí lo he completado solamente con lo que estaba faltando, que creo que eran, bueno, el cálculo de la carga, el cálculo de la carga y las tensiones sobre la carga. ¿Sí? Esto está planteado en función de un Kirchhoff simple, ¿no? No es mucho más que un Kirchhoff simple a partir del circuito equivalente que nos quedaba. Recuerden que en este ejercicio, al menos, ocurren varios ejercicios, la rama paralela no está contemplada, ¿sí? Por falta de datos o por alguna otra razón similar, ¿sí? En este teníamos algunos datos de la prueba de vacío, pero no suficientes como para calcular los valores equivalentes del circuito. De todos modos, recuerden ustedes que, bueno, en el Fraile Mora se ponía en evidencia que la mayor parte de las pérdidas estaban dadas casi siempre por el circuito de las pérdidas del cobre, ¿sí? Y es el que tiene sentido por estar en serie con la carga, ¿no? En cambio, el que está en paralelo, bueno, de hecho, consume alternativamente y no necesariamente intervienen los valores de la carga. En cambio, el circuito de la parte equivalente de las pérdidas del cobre sí que interviene directamente sobre los valores de tensión, especialmente que caen en la carga. Así que casi todos los ejercicios referidos a la carga casi siempre están referidos a la tensión en la carga. En este caso no me acuerdo bien, en todo caso ya lo vamos a mirar el ejercicio. A ver, lo vemos aquí en el sexto.
Bueno, muchos de estos esquemas, aunque están a veces adscritos a un ejercicio en particular, de todos modos les está mostrando cómo se hacen las mediciones. Y también es parte del detalle de que las mediciones de potencia son trifásicas, ¿no? Las mediciones de potencia son trifásicas. Fíjense que están usando el método de los 2 batímetros. Con el método de los 2 batímetros hacemos la suma. Uno de ellos podría estar dando una potencia que en principio la consideramos opuesta a aquella otra, y nos da, bueno, este ejercicio, el 320 en particular, si lo pueden hacer va a ser instructivo, pero a fin de cuentas, en los otros en que nos dan una única potencia como resultado, es el resultado de la suma del método de los 2 batímetros casi siempre. Aquí fíjense que están los 2 batímetros en este y los 2 batímetros en primario y secundario, ¿no? Aquí la conexión en particular del ejercicio 20 era estrella-triángulo, en otros podría ser otra, pero el dispositivo de medición es siempre el mismo, ¿no? Tensión entre fases, es decir, tensiones de línea, corriente de una fase, a veces pasa a ser la corriente de fase tanto como la corriente de línea, depende de la conexión, ¿sí? Fíjense, en este caso es tanto de fase como de línea, por ser una estrella, pero, por ejemplo, aquí pueden ver que esta corriente que estoy midiendo, ¿sí? Podemos decir que es la de línea, porque se divide entre 2 bobinas. Así que en las bobinas no va a haber la misma corriente que la que estamos midiendo, ¿sí? Obviamente va a haber un factor de raíz de 3 en la corriente de bobina contra la corriente que estamos midiendo aquí, ¿sí? En cuanto a la tensión, bueno, tenemos de línea, que en este caso también es de fase por ser un triángulo. Y las potencias, al tener el método de los 2 batímetros, lo que tenemos que hacer es sumar esas potencias. Siempre da una potencia en contra de la otra, así que termina siendo, bueno, una reducción de la potencia leída por uno de ellos, y nos indica eso, bueno, la potencia trifásica consumida. Esa potencia trifásica es la que debemos aplicar a nuestro modelo equivalente, y nuestro modelo equivalente es siempre un modelo monofásico, ¿sí? Un modelo de una bobina en primario y una bobina en secundario. Si ustedes utilizan el M que corresponde de bobina a bobina, no hay más conversiones que hacer. Hay algunos de los problemas que incluso en los ejemplos han sido resueltos por el M equivalente de una estrella a estrella. No recuerdo uno de triángulo a triángulo, pero también se podría hacer de triángulo a triángulo o de estrella a estrella, ¿sí? Ya saben que el M, la relación de transformación de estrella a estrella o triángulo a triángulo, debería ser el mismo sin importar que se trate de una u otra conexión. Lo que no es lo mismo, ¿sí? Lo que no es lo mismo es cuando tratamos de estrella a triángulo o de triángulo a estrella, ¿sí? De hecho, en el problema 319 lo que hemos usado es justo la M conveniente. No me acuerdo cuál era en este caso, a ver, estrella triángulo, una M estrella triángulo, ¿sí? Yo eso creo que lo anoté ahí en el script al hacer los cálculos. Vamos en todo caso a buscarlo por ahí, a ver. Sí, ahí está, M estrella triángulo, donde la estrella está en el primario y el triángulo en el secundario, ¿sí? O si se quiere todavía un detalle más, por el orden tenemos primario y secundario, y por el tipo de indicación, fíjense que tenemos una I mayúscula. Mira, yo lo anoté como I mayúscula, en realidad aquí no está bien, debería ser una I minúscula por ser tensión baja contra una D mayúscula por ser la tensión alta del otro lado. Bueno, salvo ese detalle, bueno, el cálculo es equivalente, ¿sí? De primario siempre a secundario. Recuerden que la relación de transformación siempre es primario a secundario. En este caso, nuestro primario es de baja tensión, ¿sí? ¿Qué otro detalle había? Bueno, los M de reflexión, es justo ese el M de reflexión que vamos a usar si es que no buscamos una conexión equivalente. Y bueno, cuando aparezcan los M, bueno, ya saben ustedes que los M cuadrados solo aparecen, ¿sí? Solo aparecen cuando uno va en el cálculo de reflexión de impedancias, ¿sí? Todo el cálculo de impedancias, sea en resistencia o sea en reactancia, va con M cuadrado de secundario hacia primario. De secundario hacia primario. Si es el inverso, deben ustedes dividir. Si van de primario hacia secundario, ya saben ustedes que tienen que dividir. Y ese son los únicos cálculos que llevan el M cuadrado. Los de tensión, ustedes pueden verlos aquí. Bueno, hay un subíndice ahí que está de orientación. El otro no tiene un subíndice, más que nada por la costumbre de no ponerle el subíndice al primario, ¿sí? El libro lo usa mucho así. Si ustedes quieren, pueden usar explícitamente los índices para no perderse. Una vez más, nuestro factor M va multiplicado por la tensión cuando lo llevamos hacia el primario. Y va dividiendo el M si acaso fuéramos de primario a secundario. Casualmente el contrario, solo hay que despejar la M, ese sería el punto, ¿de acuerdo? Para las corrientes es justo el inverso, ¿no? Si estamos multiplicando en la tensión, en las corrientes hay que dividir. Así que una vez más, si vamos del secundario al primario, aquí sí tenemos doble índice,
estamos dividiendo. ¿Sí? Estamos reflejando hacia el primario. Es muy común que la mayor parte de los problemas lo lleven al primario y del primario resuelvan el caso equivalente. ¿Sí? Lo que no es muy común es que la tensión la demos directamente referida al primario. Generalmente la vamos a dar cuando es para la carga, referida al secundario, y la vamos a reflejar solo por alguna cuestión de hacerlo prolijo todo de un solo lado y después reflejar para decir, en la carga va a caer tanta tensión. A veces el dato es que en la carga hay una cierta tensión, que creo que este es el caso de nuestro problema, ¿no? El 6600. Claro, acá teníamos 6600, lo decía acá. Que la tensión secundaria se mantiene en 6600. Así que la tensión secundaria en 6600, lo que había que saber es que si había caído de por medio del circuito equivalente, entonces tenía que haber una tensión mayor. Como la tensión en el primario era de unos 400 voltios, aquí nos está mostrando 400, ¿no? Sí, 400. Nos está mostrando este resultado de orientación que tiene que ser mayor, ¿no? Tiene que ser mayor para que con las caídas que tiene el circuito equivalente entregue los 6600 justos a la carga. ¿Sí? Los 6600 justos a la carga. No suele ser el común hacer ese tipo de ajuste, está hecho aquí a propósito para que uno encuentre cuál sería el valor que hay que brindarle para que siga dando 6600. Sería algo así como haber construido el circuito de elevación de tensión para que nos dé la tensión que uno promete. ¿Sí? ¿Qué otro detalle había? Para verificar este circuito, lo que he usado es una vez que encontré los valores, ¿sí? Una vez que encontré los valores, aquí no vemos los valores, en todo caso debería yo evaluar todo esto. Para evaluarlo, una de dos, podría lanzar el script y después ver los valores. Ahí lo ejecutó, el 319 trifásico, ¿sí? Así que ya tengo precargado aquí todos los datos que se hayan calculado. Por decir, aquí hay dos cálculos hechos, me parece que de la tensión. Déjenme ver si lo recuerdo. Teníamos el B1X, es la tensión que estamos buscando, es decir, qué tensión primaria, con qué tensión primaria hay que alimentar al sistema para que nos entregue al otro lado 6600 en la carga, ¿sí? Ya saben ustedes que tenemos resistencia del circuito equivalente, reactancia del circuito equivalente, ambas son de cortocircuito, y finalmente la carga, ¿sí? Esas son las tres conexiones que vamos a encontrar. Y tenemos en la carga un factor 0,8 en este problema. A ver, un factor 0,8. Factor de potencia de 0,8, ¿sí? En retraso. ¿Y qué otro detalle? Podemos averiguar el valor de la impedancia de carga, ¿no? La impedancia de carga en este momento, esto no es una fórmula genérica, sino es una fórmula puntual que se está dando ahora. ¿Por qué B1N? Porque tiene un B1N, recuerden, esta carga está, no lo he anotado yo aquí, debería, claro, no lo puedo anotar ahí. Recuerden que usamos apóstrofes para decir que está reflejada. No puedo usar apóstrofes en el Scilab o MATLAB. ¿Sí? Así que me los trata como matrices que tengo que transponer. No lo puedo usar aquí al apóstrofe porque es una operación. Pero si estoy viendo la carga desde el lado primario, es que en realidad está reflejada al primario, ¿sí? Y decíamos, si la carga tiene 6600, es como si tuviera, si la lleváramos al primario, es como si estuviera alimentada en 400 voltios. Así que la estoy alimentando con 400 voltios. Y otro detalle que nos había dado, decía aquí, ¿dónde estaba? Tensión necesaria en el primario para el caso A. El caso A dice rendimiento a plena carga, es decir, que lo que tenemos es plena carga, recuerden ustedes que es corriente nominal. Entonces, ¿qué corriente nominal tenemos sobre la carga? La corriente nominal del secundario, llevada al primario por reflexión, sería la corriente 1, ¿sí? La corriente en la carga equivalente sería la B1 sobre la I1, ¿sí? B1N, porque nos dijeron 6600 justo, reflejada al primario serían 400, y si la corriente es nominal del lado secundario, debe ser reflejada la corriente nominal del primario. Así que sobre la carga que aquí está reflejada, circularía la corriente nominal y está siendo aplicada la tensión nominal. Eso me da la impedancia de la carga, ¿sí? La impedancia en magnitud. Recuerden que la fase ya nos la dieron al decirnos que el factor de potencia es 0,8, ¿sí? El factor de 0,8, no me acuerdo en qué punto lo empleaba.
bueno, no estoy seguro de haberlo empleado, supongo que tal vez porque no me hizo falta, ¿sí? Lo que yo estaba buscando era la tensión de caída. ¿Por qué? Porque si tengo 0,8 en la carga, bueno, yo podría ponerme a sumar las R equivalentes y ese tipo de cosas, pero no me hacen falta. No me hacen falta porque sencillamente yo ya sé que tengo 6.600 sobre la carga y puedo irme para atrás. Si aquí 6.600 aquí, ¿qué tensión tengo al inicio del circuito equivalente? Bueno, es un Kirchhoff muy simple, así que ni siquiera me hacen falta saber por los 0,8. Lo que sí, lo único que hice fue averiguar la magnitud, que no parecía estar siendo un dato que pudiéramos averiguar. ¿Sí? Si uno lee el problema, no tenemos datos de magnitud, solo tenemos el dato de fase. ¿Sí? Sacamos de aquí el phi de la carga, pero no sabemos de qué magnitud es la carga, qué impedancia tiene la carga. Bueno, era fácil deducirlo si ven por las condiciones del problema. Dibujan ustedes el circuito equivalente, que no lleva el circuito paralelo, ponen la carga en 0,8 y van a ver que ustedes las condiciones se dan para encontrar el valor de la carga. Lo que sí me olvidé, bueno, la forma en que la calculé, me olvidé de volverla a reflejar al secundario para saber cuál es su valor en el secundario, ¿no? Acá debería volverla hacia el secundario. Teníamos los m cuadrados, así que acá el m cuadrado estaría dividido. Ya, sería la Z2L, sería la Z1L, que tenemos dividido en el m y d al cuadrado, perdón. Y d al cuadrado. Bueno, esta es la única ecuación que no se evaluó. Vamos a evaluarla, ya que está. Bien, vale 1306 ohms, ¿sí? En magnitud, ¿sí? Con un factor de 0,8. Tampoco he sacado cuánto es el 0,8, pero bueno, pueden sacarlo por el arco coseno de 0,8. A ver, a coseno de punto. ¿Sí? Supongo yo que esto está en radianes, así que habría bueno, que convertirlo a grados si quisieran verlo en grados. Bien, entonces para verificar esto, decíamos, vamos a ver los valores que tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué tensión B1X? La B1X, la tensión averiguada, me dio de 241 voltios. Fíjense que esta tensión es la que hay en la estrella, ¿no? Es la que hay en la estrella. La B1X de línea sería la B1XL, ¿sí? Es la que se corresponde con unos, según mi cálculo, según lo que hice por la aproximación de mi circuito, me dio unos 419 voltios, ¿sí? Aquí el problema dice que le da 416 voltios, ¿sí? Es probable que ellos hayan utilizado la aproximación de CAP o de KNAP, no me acuerdo cómo se llama, si era CAP o KNAP. Hay una aproximación que por ahí anda, donde estaba caída de tensión en un transformador. Esta aproximación, ¿sí? Aquí se hace una aproximación por un tratamiento de vectores. Básicamente están aproximando ustedes. Fíjense, aquí sería la incógnita, sería esta tensión, ¿sí? Esta tensión sería la incógnita, que sería desde este punto hasta el círculo unitario. No calcula eso, sino que calcula estos dos equivalentes, que son el seno de phi y el coseno de phi, por bueno, una proporción que aquí tiene disponible, entonces llega hasta este punto. Es decir, que es una aproximación una vez más. El valor real estaría hasta aquí, el valor de aproximación de este cálculo, que lo tienen, aquí está, ¿sí? Esta aproximación, por ahí sale el nombre, ACAP, ¿sí? Aproximación de CAP, es fácil de calcular. No es tan fácil de deducir, porque uno tendría que acordarse de este diagrama y decir, bueno, claro, estoy haciendo la aproximación. Si ustedes lo revisan, van a ver que, bueno, es bastante fácil de plantear, no tan fácil de recordar. Así que yo en vez de plantear esto, que es una aproximación geométrica de vectores, he planteado el circuito equivalente, he puesto la carga y he dicho, bueno, hago las aproximaciones por el circuito equivalente de las caídas de tensión, me ha dado, bueno, lo que les he mostrado. Volvamos al problema. Ellos dicen que le dan 416. Bueno, hay un error, algún error estimable ahí entre mi cálculo y el de hecho, ¿sí? Pero es un buen indicio, me ha dado una tensión similar mediante, bueno, un
un cálculo muy simple, que no es más que ponerle la carga 6600, ir hacia atrás por reflexión sobre RCC y XCC, y encontrar la tensión incógnita, ¿sí? No hay mucho más en ese punto. De todos modos, lo que sí importaría aquí, bueno, con el aula Moisan, bueno, no me lo encuentro ahora, sería el trifásico. Ahí está, circuitos trifásicos, triángulo, no, transformadores. Ahí está, circuito equivalente, transformador. Aquí, bueno, aquí yo he cargado los valores que encontré mediante el cálculo. Veamos, tenía que alimentarlo con la tensión. ¿Qué tensión tengo que utilizar? No tengo que utilizar los 416 del resultado o los 419 de la tensión de línea, porque lo que tenía es una estrella. Lo que tenía es una estrella. Así que yo tengo que alimentar con el valor propio de la tensión de fase, ¿sí? Que es, si quieren tomar este de referencia, bueno, el 416 dividido en raíz de 3, ¿sí? El mío fue un 419 dividido en raíz de 3. Entonces, alimentamos con 242 voltios. No me acuerdo si es el resultado. A ver, 200, bueno, sí, los redondeé, 242 voltios, que aquí están, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa hacíamos? Repartíamos el RCC, reflejado el primario, con el XCC en dos partes iguales. Veamos los datos que obtuvo. XCC, se llamaba XCC, no sé. Sí, 0,58 se le puse. Después, ¿ves cuál era la otra? La RCC. La dividimos en dos, ya que está. Y tenemos de 0,012 o 0,013, una cosa así. Bueno, lo he puesto con decimales ahí. 0,128. Bueno, después teníamos, ¿qué otro detalle más? ¿Qué otro detalle tengo que ajustar yo? Bueno, aquí le puse unos números relativamente grandes porque no tenía yo valores para ponerle. Sencillamente lo he tratado de dejar lo más cercano a abierto posible. He puesto números grandes a al circuito paralelo, ¿sí? ¿Qué otro detalle? Relación de transformación. Relación de transformación es de una estrella triángulo, así que hacemos la M y D. Es de 0,3, ¿cuánto? 0,350, una cosa así. Bueno, está puesto con decimales también, 0,3499. ¿Qué más tenemos? La ZCC. La ZCC había que ajustarla, fíjense que está reflejada, ¿no? Ven que dice Z' de carga. ¿Por qué? Porque estamos cargando desde el primario, así que esta es la Z' de carga por estar todo conectado. Veamos, la Z', la calculé, sería la última del cálculo, no me la acuerdo. Z1L. Z1L. ¿Se ve lo que escribo ahí? Porque a mí me tapa acá el zoom. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno. Z1L 1,6. ¿Sí? Entonces pongo el 1,6 en la carga. Acá puse 1,6 en la carga. ¿Qué es este ángulo? Bueno, muy probablemente lo calculé, no me lo acuerdo, pero debe haber sido este ángulo que recién hicimos, el arco coseno. ¿Dónde estaba? Arco coseno. Ya lo perdí. ¿Dónde fue que lo hice el arco coseno? ¿No lo hice recién? Acá está. Arco coseno. Esto habría que multiplicarlo por 180. 180 por arco coseno de 0,8. Veamos. 180 o, a ver. No, no me da. ¿Cuánto era? 180 pi sobre 2. No, sí debería ser 180, ¿no? Por 180 tendría que haber multiplicado, ¿o no? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Sí se ve, bueno. Aquí, ¿por qué tengo diferencia de ángulo? 115. No me acuerdo haber puesto 36. ¿Cómo encontré el 36? Ahí no me estoy dando cuenta. Bueno, el 0,8 de la carga, arco coseno de 0,8 por 180
Si yo tuviera, o lo he hecho mal, a ver, 80, 115, si yo tuviera, por ejemplo, el arco coseno de 1, 0 por 180 me daría, el ángulo 0 está bien para el coseno, y para 90 grados, hubiera tenido, bueno, hay uno que es fácil, que es el 0,5, a ver, el 0,5, el coseno del 0,5 tengo ese, y este, siendo el coseno en 0,5, tiene que ser 60 grados. Estoy haciendo mal la conversión, me parece. Sí, estoy calculando cualquier cosa. 180, perdón. 180 sobre, ¿cuánto? 180 sobre el valor de 180 sobre pi. ¿Cómo se llamaba pi aquí? Era mayúscula o minúscula, no me lo acuerdo. Ahí está. ¿Sí? 180 sobre pi, perdón. La conversión que debíamos hacer para llevarlo de radianes a grados. Ahí los tenemos, entonces los 36 grados. Solo para verificar, podemos hacer este. Ahí estamos en 60, sí, está bien. Bien, entonces los 36 de fase aquí están colocados. Tenemos 1,6. El 1,6, como les dije, lo averiguamos por la situación de la prueba. Recuerden, si tenemos 6600 sobre la carga, reflejado al primario, ¿cuánto es? 400 voltios justos. ¿Y qué situación de prueba estábamos? Bueno, estábamos diciendo que estábamos en plena potencia o plena carga. Plena carga significa que esta corriente, la I1N, está circulando, ¿sí? Está circulando la I1N. Recuerden, estamos reflejados al primario, corresponde a la I2N del otro lado. Al haber reflejado tensión y corriente, lo hago en el primario. Por eso mi última ecuación que les mostraba recién, Z1L es B1N sobre I1N. Esta L es de load, ¿no? De carga. No es la L de línea, ¿sí? Bien, entonces sometemos aquí nuestro transformador a prueba. Bueno, de hecho ya está funcionando. Fíjense que los resultados escritos aquí con rosita son resultantes, ¿sí? Yo cargo mis valores en blanco, este otro, estos dos, y los resultantes son estos. Todos estos son resultantes, acá también hay más resultantes. Entonces, analicemos lo que sucedió en estos resultantes. Por decir, bueno, estas corrientes no nos interesan porque acá estábamos diciendo que esto debería no existir, lo hemos tratado de aproximar lo más que se pudo a un infinito dentro de lo representable en una computadora. Acá tenemos una corriente resultante, fíjense que hay una corriente resultante. Bueno, ¿de cuánto es la corriente resultante? 145 con algo. Eso sería nuestra I1N. Recuerden que la I1N la tenemos calculada, la revisé. Bueno, 144,33. Recuerden que lo mío es un cálculo de aproximación y esto es una simulación de aproximación. Así que, bueno, podríamos calcular qué error hemos cometido. Es bastante probable que esté por debajo del 1%, lo cual es bastante bueno. ¿Qué hay qué otra corriente podemos verificar aquí? Bueno, esta misma es esta misma, ¿sí? Ya que por aquí deriva muy poca, son prácticamente idénticas. Tenemos la fase que es la contraria de la calculada, hay un ajustito adicional por el propio desfasaje que provoca la RCC con la XCC, pero pueden ver que ustedes los ángulos son prácticamente el mismo, nada más que en sentido contrario. ¿Qué hay de la corriente de secundario? Creo que aquí está reflejada, pueden ver que ahí ya está reflejada, esta sería la IS, es decir, la I2N. Yo no recuerdo haberla calculado, pero podríamos calcularla por esta otra, sería, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos yendo de primario a secundario, multiplicarla por el M. Y ahí está, anda en unos 5 amperes aproximadamente, no está mal. ¿Qué otro detalle podemos averiguar acá? Sería tal vez la potencia, veamos la potencia. ¿Qué potencia absorbió este ensayo? Fíjense que estamos sometiendo este ensayo, bueno, no sé si este dato lo teníamos, pero acá tenemos una potencia de absorción de unos 27 kilovatios. No estoy seguro, no tenemos este dato, ¿cierto? Este dato no lo teníamos en el problema. No, porque tenemos potencia insumida en prueba vacío, potencia insumida en prueba de corto, y no sabemos qué potencia está siendo insumida en la prueba esta de plena carga, ¿sí?
Eso depende de la carga es un valor en particular y eso nos va a cambiar la potencia insumida, ¿sí? Nos va a cambiar la potencia insumida. ¿Qué otro teníamos aquí? Bueno, creo que nada más. ¿Alguna otra cosa más que alguien esté viendo y que, bueno, le parece que podemos deducir de esta prueba de simulación? Bueno, entonces, en este problema, lo que he hecho aquí con el aula Moisan es verificar que un modelo equivalente, fíjense que incluso está reducido porque no tenemos el circuito paralelo, hemos puesto los valores que hemos encontrado en nuestros cálculos y nos ha verificado un punto, que es esto, la corriente que está consumiendo, ¿sí? La corriente que está consumiendo es la que esperábamos ver porque se supone que es a plena carga. La plena carga la podemos calcular, ha sido calculada, ahí la tienen, ¿sí? La aproximación, bueno, no está mala, no está verificando lo calculado, ¿sí? También podríamos verificar, si quisiéramos, a ver, sería con carga en cero, y poniendo la tensión de alimentación de la prueba de cortocircuito, bueno, la situación de cortocircuito, en fin, la situación de prueba de vacío, podríamos hacer algunas otras pruebas, ya las hemos hecho en otras clases, para verificar los valores que estamos obteniendo mediante cálculo, ¿sí? Recuerden que esto sirve para, bueno, darle un refrendo a lo calculado, ¿sí? Estamos refrendando lo calculado, porque, bueno, no en todo problema vamos a tener justo aquí las respuestas, ¿sí? Bueno, aquí hay una respuesta, no tampoco es una enormidad de respuestas, fíjense que no tenemos datos de la RCC, la XCC, de algunos valores de corriente particulares, de potencia o de tensión, ¿no? Tenemos solamente la tensión que nos han preguntado, no es un mal dato, no sirve de verificación, pero mejor aún sí, de lo obtenido hemos encontrado aquí que repite la situación de prueba, ¿no? Hemos sometido con los valores que hemos encontrado de circuito equivalente, carga que se ha conectado, y aquí estos eran resultados, estos fueron los resultados, 242 es un resultado que hemos encontrado en nuestro problema, lo hemos puesto a 242 y nos ha verificado la corriente nominal. ¿Sí? Bien, entonces este sería el problema 319 que he terminado de plantear. El otro día creo que me faltó casualmente, bueno, solo esto creo que estaba faltando, que era el cálculo de tensiones sobre la carga. Bueno, ahí lo he completado. ¿Y qué tenemos aquí? A ver, me parece que había por 2 métodos, ahora no recuerdo cuál lo había hecho por 2 métodos. Acá, esto. La corriente nominal, aquí la tenemos, fíjense, en función de la potencia aparente por la tensión nominal. ¿Sí? La otra es haber tenido disponible la corriente nominal del secundario, la corriente nominal del secundario que ha sido previamente calculada, la pueden ver aquí. Corriente nominal del secundario no es otra cosa que S dividida la tensión nominal. Si a esta, vean este punto, ¿no? Si a esta corriente nominal del secundario la reflejo al primario, mediante la división en el M correspondiente estrella, triángulo, bueno, nos tiene que dar la I1N reflejada. La I1N reflejada y la I1N calculada tienen que ser, bueno, llamémosle iguales, más allá de la precisión. Veamos si eso es así. La I1N, ahí la tenemos, vamos a ver la I1N mediante reflexión de la I2. Es decir, para verificar si nuestro M ha sido bien planteado. ¿Sí? Bueno, ha dado el resultado idéntico, ¿sí? Han sido calculadas de dos maneras distintas. Una a través de la reflexión desde la I2N llevada al primario, la otra por definición, ¿sí? La otra por definición. Esto nos está verificando que el M que hemos utilizado en nuestros cálculos es el correcto, ¿no? Estamos usando, recuerden, es el M correcto que correspondería a este problema, es el M de estrella a triángulo, porque esa es la conexión que tiene el transformador en este momento, ¿sí? ¿Podemos usar el M tradicional, estrella-estrella? Sí que se puede, pero habría que ajustar los valores equivalentes del circuito, ¿sí? Creo que hay un problema así, ahora no lo recuerdo, hay algún problema que estaba tratado, creo que era el que habíamos tomado de referencia, no recuerdo el número, pero debe estar... A ver, corriente, transformadores trifásicos... No, aquí no lo recuerdo, creo que lo tengo marcado en el... Corriente, transformadores trifásicos, generalidades... No lo encuentro.
Lo voy a buscar en el otro, que en el otro lo tenía marcado, me parece. Ref apuntes. Acá. Ahí sí que lo tengo. Tiene que estar acá. Equivalente este problema. ¿No era este o sí? Me olvidé. Discúlpenme. Vamos a revisarlo por si acaso sí este. Primer procedimiento desde el punto de vista de la máquina eléctrica. El segundo procedimiento, veamos, aquí ven, aquí está. Aquí hacen un equivalente estrella-estrella. Entonces hace la M de estrella-estrella. Fíjense que la M de estrella-estrella, pueden verlo aquí. Esta es la M de triángulo, perdón, de estrella a estrella. Y esta es la de triángulo a triángulo. ¿Ven? Estas son tensiones de línea y estas son tensiones de fase. Pueden ver que son obviamente equivalentes siempre y cuando estemos hablando de dos transformadores distintos, uno en triángulo-triángulo, el otro distinto. Bueno, del mismo tipo, pero con conexiones diversas. Estrella-estrella, triángulo-triángulo. Tienen el mismo M. Lo que no tiene el mismo M es cuando comenzamos a combinar estrellas con triángulos o triángulos con estrellas. ¿Sí? Hay un factor raíz de 3 que va a desaparecer. Eso se nos hace obvio si aquí lo quitan a uno de ellos. Van a aparecer los M del circuito original. Bueno, en este ejercicio, el segundo procedimiento, reduce nuestro, veamos si es así, donde lo decía, acá está. Este es el de partida, fíjense que había un triángulo estrella, lo ha transformado en una estrella-estrella. Entonces el M que está usando es, si se quiere, el de triángulo-triángulo o estrella-estrella, que son el mismo. ¿Sí? Pero tiene que haber transformado los valores de tensiones y corrientes que hay sobre las bobinas. ¿Sí? No pueden ser los mismos, tienen que ser el equivalente para transformarse un triángulo en una estrella equivalente. ¿Sí? Básicamente hay una relación de 3 entre ellos. Aquí están, ¿ven? La Z de cortocircuito de la estrella es la Z de cortocircuito del triángulo dividido en 3. ¿Sí? Esa es la relación de 3 entre cargas. Bueno, no digo que este sea más difícil o más fácil de plantear. A veces uno quiere ver la M regular y bueno, lo que tiene de inconveniente es que hay que comenzar a hacer este tipo de adaptaciones para transformar uno de los dos bobinados a la conexión contraria. ¿Sí? Pero sin embargo tienen que estar trabajando al mismo régimen, es decir, que tienen que seguir consumiendo la misma potencia y por lo tanto cambian sus tensiones y corrientes, ¿no? O si se quiere, sus cargas. Los dos métodos son válidos, no hay inconveniente. Yo suelo preferir, me parece más simple de plantear la M correcta, es decir, la M triángulo estrella o estrella triángulo según correcto. ¿Sí? Si ese es el caso del que tengan que resolver. Si justo les toca estrella estrella, bueno, no hay nada que cambiar, el M es simple. Si les toca un triángulo triángulo, el M es simple otra vez. ¿Sí? Bien, esos serían algunas indicaciones en cuanto a esto. En cuanto a este script, bueno, lo que puedo hacer es colgarlo o pasárselos por el chat para comenzar y dejarlo colgado después en el aula virtual, si les sirve. Aquí tenemos el 3.19 planteado. Recuerden, no es resuelto los puntos de rendimiento, eso los pueden agregar si quieren ustedes. No son la parte que más nos interesa, no digo que no lo aprendan y no lo hagan. Sirve a veces para mejorar las habilidades de resolución de uno. Pero lo que nos interesa de todos estos problemas, de todos ellos, les sirve todos de entrenamiento, todos estos que son de trifásico, creo que comienzan por acá, el 3.18 en adelante, son todos trifásicos, no recuerdo hasta cuánto, pero eran bastante. A ver, 3.20, 3.25 también, 3.27, 3.28, 3.29, bueno, ya está, ya es más que suficiente, ¿no? ¿Cuántos son? Unos 12 problemas, por lo menos, que pueden ustedes tomar de referencia y ponerse a resolver para tener soltura en la resolución de estos ejercicios. En algunos de ellos es probable que no haya datos suficientes para encontrar el circuito equivalente, ¿sí? Bueno, súplanlo ustedes, suponiendo que tuvieran ese dato que está faltando. En la mayor parte sí que es posible, fíjense en este hay vacío, aunque no hay corriente de vacío. En corto tenemos los tres datos, tensión, corriente y potencia, así que podemos calcular la rama serie. En este otro, por ejemplo, 322. Conexión estrella-estrella. Aquí tenemos los porcentajes de XC y de tensión de cortocircuito, con lo cual ya podemos deducir RCC y XC. Una vez más tenemos la rama serie.
Y así, ¿sí? En la mayor parte de los problemas, no menos que la rama serie, suele ser deducible. Si alguno que otro no está, bueno, pueden ustedes suplírsela suponiendo que tienen un dato extra para encontrarlo. Repitiendo lo que nos interesa de estos problemas, que se entrenen en encontrar el circuito equivalente y asociado al circuito equivalente a veces las tensiones sobre la carga o la tensión con la que se alimentó, como fue el caso del 19, sabiendo la tensión de la carga. ¿Sí? La mayor parte de los problemas tienen ese formato. Hay un único problema, me parece que está haciendo este cálculo de potencia. No dejen de hacerlo. ¿Sí? Sí que les puede tocar este cálculo de potencia donde se les suministra los datos de potencias del método de los 2 batímetros. Aquí tiene signo, en realidad no lleva signo cuando lo leemos. Los batímetros simplemente son de aguja y leeríamos 265 y 65. Lo que sabemos es que están, bueno, hay que darse cuenta si están en oposición, y por la oposición hacemos la resta, ¿sí? Es el método de los 2 batímetros. Bueno, practíquenlo con este ejercicio. Si después le toca similar a este ejercicio el que les toca en parcial, bueno, tienen que también resolverlo. Así que no dejen de planteárselo. En cuanto a los demás, como dijimos, lo que más importa de todos ellos es encontrar circuito equivalente. Con el circuito equivalente encontrar, bueno, algún dato extra que pueda suceder en ese problema. Por ejemplo, acá tenemos cargas. Fíjense, acá tenemos cargas, así que definitivamente nos van a dar datos de cargas que nos puedan permitir encontrar, bueno, valores de trabajo. Está trabajando a plena potencia, a media potencia, digo a media, sí, digo bien, plena potencia, o no plena potencia, era plena carga o media carga, o alguna otra situación puede estar explicada en el problema. Después, ¿qué más? Por ejemplo, aquí de nuevo, fíjense, otra vez nos piden circuito equivalente y así, ¿sí? En esta otra, respuestas, RCC, XCC, bueno, algunas potencias extras. En esta otra, por ejemplo, aquí no se pide nada del circuito equivalente, pero nos están pidiendo, bueno, algunas otras situaciones que derivan del circuito equivalente, una vez más, RCC, XCC. Aquí sí se pide el circuito equivalente, rama serie, casi siempre. Aquí, ¿qué otro? Cortocircuito, I de corto y asignada, una vez más es corriente nominal, tenemos la potencia, tenemos la tensión, una vez más se puede obtener, etc. ¿Sí? Después hay situaciones de factor de potencia unidad, factor de potencia con valor, una carga distinta, en fin, ¿sí? Son situaciones que les van a cambiar la corriente, perdón, no la corriente, sino la potencia consumida del ensayo, que ya no es ni un ensayo de vacío, ni un ensayo de corto, es directamente alimentar la carga. La carga no tiene por qué reproducir ni el ensayo de vacío ni el ensayo de corto, no es ni uno ni el otro. ¿Sí? Pero para llegar a ese punto necesitamos de al menos el ensayo de corto para saber con qué tensión lo alimentamos o con qué circuito equivalente la conectamos a nuestra carga y a qué tensión. ¿Sí? Para eso hacemos nuestro circuito equivalente. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, me quedó algo pendiente aquí en los cálculos de poner aquí en el script. Algún cálculo dice que tal vez el ángulo, ¿no? Podríamos poner el ángulo. Acá no recuerdo haberlo calculado. A ver. No está calculado, lo podríamos agregar. Sería el phi. ¿Sí? El phi de la carga hubiera sido phi L igual a 180. Bueno, en realidad el arco coseno de el factor de potencia, podríamos ponerlo así, factor de potencia, por 180 dividido, y ahí está. Y deberíamos alimentar nuestros datos, aquí no está puesto, entonces el factor de potencia que estábamos trabajando para este ejemplo, bueno, debería ser un poco más específico, factor de potencia y la carga, en fin, pueden ponerle si quieren después un índice, un subíndice L o algo por el estilo. Acá estoy tratando de simplificar un poco, pero no olvidar el cálculo. Sí, es un cálculo que, bueno, no había hecho, que evidentemente lo hice porque lo cargué al aula Moisan, pero probablemente lo hice en la calculadora cuando me hizo falta. Bien, entonces ahí estaría este cálculo también agregado ahí. ¿Algún otro? Z2L está verificado y está agregado ahí. Bueno,
Por ahí puede que sean útiles dejarlos en mitades, ¿sí? Hacer esos cálculos en mitades para que una vez que terminan con su script, les tiran los valores de mitad y ustedes los cargan al aula Moisa, lo cual puede facilitar un poco el trabajo, ¿no? Y no ir y tener que ponerse a hacer las divisiones después, ¿no? Después ustedes pueden, bueno, mejorar su script si quisieran, o lo que es lo mismo, si lo hacen en papel, ya saben ustedes, no dejar de hacer estos pasos mínimos y agregar algunos pasos extras, como pueden ser esa división de 2, no hace falta que esté planteada, sino que es una verificación que les puede servir a ustedes, tal vez mientras estén resolviendo, cargar la Moisan, verificar algunos patrones y dar por validado su ejercicio, que eso es un método de verificar que lo han hecho bien. ¿Qué otro hay por acá? Bueno, nada más, ¿no? Los demás estaban hechos, este estaba ya agregado. Acá estábamos verificando valores y no queda nada más. Entonces, ahí quedaría, lo guardo así. Quedo guardado acá. Sí. Por lo pronto se los paso. No me deja. Qué raro. File. ¿Qué pasó que no me deja? Para pasarlo por Zoom tienen que estar en el Drive, profe. No debe depender de la licencia, porque tengo otro usuario de Zoom que los cargo y mando. Pero bueno, en fin, vámonos a llevarlo al Drive entonces. Creo que en ese caso me voy directamente a el campus. ¿A las clases se refiere, profe? No, quería subir aquí el archivo para que compartírselo por el chat. Y no he podido. Ok. Me ha impedido, me ha dicho alguien que lo que me ha pedido es súbalo al Drive, Dropbox y no sé cuándo. Así que se los voy a subir aquí, que aquí no lo vamos a perder. ¿Dónde lo puedo compartir? Acá abajo. Recursos. Tengo la idea de que les había compartido otro M por ahí. Acá está el script del trabajo de Trafos, ejercicio 3. Vamos a agregar uno entonces. Duplicamos este, ya que está. Y le agregamos este. Cambiamos el nombre, este script es el de grafo trifásico, ejercicio 3.19 era, ¿no? 19. Recuerden, como están escritos nuestros scripts, creo que no debería haber inconvenientes con hacerlos en MATLAB o Octave, salvo por el nombre de pi. Creo que cambia la manera de indicar la constante, ¿sí? Y si no, pongan 3.14, 15, 16. En Octave no hace falta el numeral. ¿En cuál, perdón? En Octave no hace falta el numeral. Va directamente pi. Sí, como Mira. si fuera una variable en C. Está bien. ¿Minúscula o mayúscula? Minúscula, creo que mayúscula también funciona, pero minúscula se aproxima. Bueno, está bien. Bueno, salvo ese detalle del pi, creo que lo demás es idéntico. ¿Sí? No hemos escrito más que ecuaciones con funciones típicas de la mayor parte de los lenguajes, y estos tres los comparto. ¿Qué más tenemos? Nada más por ahí. Bueno, el aula Moisan, la única forma sería, no sé, que lo capture en imágenes y le comparta la imagen para que le sirva para... Profe, si aprieta Windows Shift S, hace captura de pantalla. ¿Windows qué, perdón? Windows Shift S. Ahí me lo capturó, decís. Ahí está. Ahora tiene que marcarlo, lo que va a capturar en el aire. No, ya directamente. Con el clic va arrastrando y... Decís por la sección que quiero capturar. Claro. Y Bueno. ahí se guarda. Y ese está en portapapeles que aparece ahora a la derecha. Ahí lo aprieta. Y en el disquete lo guarda donde lo quiera guardar a la imagen. De acuerdo, lo guardemos entonces en mi directorio y ya se lo subo así. Bueno, queda de referencia, ¿no? No estoy seguro si lo van a poder aprovechar, pero al menos ahí estaba verificado este ejercicio. Déjenme ver dónde estábamos.
Esto era Moisam, ejercicio 3.19. Bien. Y ahora volvamos por acá, ya que está. A este le agreguemos ese archivo. Acá está. Ahí está. Está de referencia solo para que sirva alguna que otra verificación. No creo que sea tan fundamental ahí, pero es solo para recordarles que la verificación la hice ahí en Aula Moisam, ¿sí? Como si lo pusiéramos a trabajar en nuestro transformador con circuito equivalente y nos da los valores que corresponden, ¿sí? En este caso estuvimos verificando la corriente nominal y, si se quiere, la tensión con la que hemos alimentado, que fue un resultado del cálculo, ¿sí? ¿Qué otro detalle? No, ningún otro que se pueda utilizar de verificación. Está bien con ese. Aquí este era otro para verificar. Me he olvidado, fíjense que tenemos la tensión en el secundario. A mí me dio en la simulación, con los valores que he cargado, no 6.600, me dio un poquito más, ¿sí? 6.650, con lo cual significa, bueno, que alguna cosa podríamos todavía ajustar para que nos dé, bueno, en los 6.600 que se suponía que tenía que reproducir. De todos modos, el error, una vez más, es bastante bajo. Pueden ustedes tomar esos 50, que digan 6.600, y van a saber el orden, que está por debajo, una vez más, del 1%, ¿no? Por debajo del 1% el error. Bueno, es que no tenemos un grave error, salvo que nos pidan algo por debajo del 1%, ¿no? Así que ahí tenemos nuestra simulación de los valores que hemos encontrado como resultado de plantear el problema, ¿sí? Hemos verificado que nuestra carga, con los valores que se pretendía, con una tensión en particular, nos ha dado aproximadamente la tensión nominal que se suponía que tenía que haber, ¿sí? Uno hubiera querido ver más redondito eso, pero bueno, este es el punto que hemos logrado obtener con nuestras aproximaciones, ¿sí? Recuerden, no tenemos datos de rama paralela, no hice la aproximación de CAP, sino una aproximación solo por el circuito equivalente y su caída de tensión. ¿Será que con la aproximación de CAP nos da un poco mejor? Pueden ustedes verificarlo, ¿no? Recuerden aprovechar también, si ustedes practican un poco su memoria, pueden utilizar entonces, a ver dónde estaba, acá. Esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación puede no ser es por muy la difícil, ¿no? Sí, por el perdón. redondeo del 242, que era 241,8 o algo así. Bueno, puede ser, sí, puede estar afectando, es cierto, es cierto. Tal vez uno podría aumentarle un poquito la precisión aquí, poner 241 con los decimales. Tal vez yo aproximé muy, muy rápidamente ahí. En otro, intenté representar los decimales suficientes. Bueno, seguramente afectan, sí, seguramente afectan. Decía, no he probado, podrían ustedes codificar esta y, si les queda, escriben más cómodo de emplearla para no tener que recordarla. RCC por la corriente del secundario reflejada del primario. No, esta no es otra que la corriente nominal en nuestro caso. Recuerden que estábamos trabajando a plena carga. Por el coseno de phi y por el seno de phi. Coseno de phi es algo que ya nos dieron, es el 0,8. Y acá el seno de phi hay que averiguarlo, bueno, por el despeje que corresponda. El XCC y el RCC ya lo teníamos, ¿sí? Para eso hemos encontrado el circuito equivalente. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es corregir por la tensión, es decir, despejarla, ¿sí? ¿Qué tensión hay en primario entonces? Bueno, despeje de aquí y tiene la tensión que está recibiendo, 6.600, reflejada al primario serían 400, 400 más esta tensión. Bueno, ¿dará esto un poco más de precisión que la que usé? Puede ser. Traten de aprovecharla y hacer esa cuenta, ¿sí? Si ustedes hacen esta cuenta, pueden dejarla, en un script pueden dejar las dos y ver cuál aproxima mejor el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que caigan 6.600 en la carga. Lo logré, algún error tengo, ¿sí? Pero es una buena aproximación, ¿sí? ¿Se entiende el planteo? Bueno, aún hecho en escribo o hecho en papel, lo que tenemos aquí, si esto lo transcriben en papel, bueno, son cada uno de los pasos de cálculo, así que bueno, aún aquellos que no estén trabajando haciendo los cálculos con un escribe en ningún programa de estos, tome esto de referencia, lo mismo que si lo hemos escrito en pizarrón, es incluso más ordenado que si lo escribo yo en pizarrón. Así que tómelo de referencia, utilice, póngase a resolver el caso 319, tienen esto de indicio o de guía de cálculo, puede que haya algún cálculo extra. Miren, ahí estaba el Phi2. Ahí está, bueno, no importa.
les puede servir para saber cuáles son los pasos mínimos. Puede haber algún paso extra que yo agregué y no es necesario, puede ser. Pero están los pasos mínimos para encontrar la resolución del problema, que siempre se trata de qué cosa. Plantear desde las potencias, que son trifásicas, seccionar las potencias en 3 siempre, para que tengamos las potencias monofásicas. Con las potencias monofásicas vamos a encontrar, ya saben ustedes, los cosenos de phi mientras sean posibles. Con los cosenos de phi tienen que encontrar las 2 componentes que correspondan del circuito equivalente. En la mayor parte de los problemas está ausente o está incompleta la rama paralela. Si está disponible, no dejen de calcularlo, no está de más porque aumenta la precisión. Y si no está disponible, bueno, hacen con lo que tienen disponible, que es la rama serie. La rama serie siempre está presente o siempre es deducible, ¿sí? Hecho eso, pueden responder alguna pregunta del problema adicional que podría haber sido lo que sucedió en este. Conocemos la tensión de la carga, no conocemos la tensión con que se alimentó. O la contraria, conocemos la tensión con que se alimentó, ¿qué tensión llegó a la carga? Bueno, la que corresponda. Recuerden siempre que ustedes van a estar en un esquema reflejado, casi siempre el primario, así que si están preguntándole por la carga, desreflejen, vuelvan al secundario para decir, sobre la carga hay tantos voltios, ¿sí? Porque generalmente lo estamos calculando en uno de los lados, que no suele ser el lado en que está ocurriendo, ¿sí? Por comodidad, muy probablemente, dejar todo reflejado al primario, que bueno, bastante fácil de plantear, y la forma en que lo ha planteado el libro todo el tiempo, así que nuestra fórmula reflejí. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí estaba hecho el phi, después de todo el phi era uno de los primeros pasos, pero este phi, a ver, no, este no es el 0,8, perdón, no se trata del 0,8, el 0,8 es el de la carga, así que está bien este no había sido calculado, bueno, ahí está agregado, está dentro del script que les he compartido a través de aula virtual, ha quedado, bueno, por ahora en el 4R1, ya lo hago en el 4R2, no quiero olvidarme, lo he dejado ahí disponible. Déjenme ver, ya está guardado acá. Voy a hacerlo sobre el 4R2. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, editamos ajustes de la copia, sí. Mira, lo he dejado ahí, trafo 3. No debería decir trafo 3, debería decir ejercicio 3.19. Aquí, lo borro y le agrego estos 2 archivos. Este y este. Oh, cachondeo. Ahora sí. Bien, guardamos. Y ahí está. En el otro del 4.1, bueno, me quedó un error menor. Acá. Bueno, listo. Ahí están actualizados, entonces les he compartido una captura del Fraile Mora, la Moisan, con verificar que estoy obteniendo una aproximación suficientemente buena a el problema como nos lo habían planteado. 6.600 voltios sobre la carga, no lo he logrado exactamente, pueden ver ustedes que tiene un pequeño error, pero la aproximación es suficientemente buena, tenemos tensiones de fase, corrientes nominales, valores de la carga, bueno, y los valores del circuito equivalente, ¿sí? ¿Qué otro detalle? Bueno, les he compartido el script que les sirve aún a los que hagan su cálculo a mano. Están los pasos esenciales del cálculo del 3.19, buscando el circuito equivalente, buscando responder qué tensión se tiene que alimentar para que la carga reciba lo que corresponde. En el método que usé para resolverlo, utilicé a estrella, triángulo, que es justo el transformador que nos dieron de datos, ¿sí? Se puede hacer por métodos alternativos. Si quieren el método alternativo, ya los referencié al, ¿dónde estaba? Ejercicio, déjenme ver si lo ubico o no. Ejercicio 3.11, que tiene el primer método, bueno, tal cual, el segundo método
hace su equivalente de estrella a estrella. ¿Sí? Es muy común que en algunos problemas se aproveche el equivalente estrella a estrella. Significa que los m no cambian, pero lo que sí cambia es los valores que tienen que tener, los valores de corriente y de tensión, obviamente. Si de tensión es obvio que son distintas, ven ustedes, tensión de línea, ya no está sobre una bobina, tenemos dos bobinas de por medio. Tienen que poner la tensión de fase. Y la corriente va a cambiar. Pero tiene que ser el equivalente tal que aquí la potencia insumida es la misma que en el caso del triángulo del que parte. ¿Sí? Había un aula Moisan extra que se puede usar para verificar ese cierre trifásico. Aquí está, ¿ven? Circuitos trifásicos triángulos. Pueden ahí ustedes verificar la equivalencia de un tercio entre circuitos contra, bueno, el otro tengo que abrir. Ay, lo cerré. Sí. Voy a abrir de nuevo. Triángulo y el otro que es el trifásico estrecho. Ahí están, ¿sí? Estos dos pueden ustedes verificar la equivalencia. La equivalencia está dada ahí en ese problema, así que tomen esa equivalencia, pónganlos aquí y van a ver que tienen un tercio de diferencia. Para que sean equivalentes, uno de ellos tiene que tener sus cargas aumentadas en 3, ¿sí? Uno de ellos aumenta su carga en 3 para que sean equivalentes a nivel de, si lo quieren, potencia o corriente, que sería el concreto, ¿sí? Fíjense que los dos están alimentados con estrella, ¿sí? Los dos están alimentados con estrella. Pero una carga es triángulo, perdón, una carga es estrella y otra carga es triángulo. Entonces, ¿qué valores aquí tiene que haber? Acá en el triángulo, para que la estrella sea equivalente. Bueno, veamos. En fin, 6,9 amperes contra 2,3. Contra 2,3. ¿Se dan cuenta? Tenemos el factor 3 de por medio. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Las cargas son idénticas, pero están en distinta conexión. 100 ohms para las tres cargas. 100 ohms para las tres cargas. Tenemos un tercio de la corriente. Un tercio de la corriente. Entonces, ¿qué hay que hacer para que sean equivalentes? Y esto es una pregunta para ustedes. ¿Qué hay que hacer para que estos dos circuitos sean equivalentes? No me escriban el resultado porque no lo voy a poder leer con los presentes, ¿no? Díganlo al aire mejor. ¿Qué debo hacer para que estos circuitos sean equivalentes? Una estrella equivalente a un triángulo. Fíjense, en uno la corriente es del orden de 7 amperes, en el otro es del orden de un tercio. ¿Qué debo hacer para que estos circuitos sean equivalentes? Es decir, que yo quito la estrella y pongo el triángulo y deba no cambiar ninguna magnitud eléctrica, ¿sí? Tensiones y corrientes. ¿Qué debo hacer? Sería multiplicar por 3. ¿A quién? Y ahí está en la estrella. Bueno, pero ¿qué cosa multiplico por 3? Pongo 3 estrellas. Las tensiones. Yo estoy alimentando con la misma fuente ambos circuitos. En este momento no son equivalentes. ¿Cómo hago que los circuitos sean equivalentes? No voy a cambiar la fuente. Lo convierto de triángulo a estrella. Suena lindo, la verdad. Suena mágico. ¿Cómo lo convierto? Ahí están. Ahí están los dos circuitos. ¿Cómo hago que sean equivalentes? Ambos están alimentados con 230 voltios en estrella. Uno de ellos tiene conexión triángulo, el otro tiene conexión estrella. ¿Qué cosas debo modificar para que sean equivalentes? Evidentemente hay un 3 de por medio, pero ¿a qué cosa? ¿Qué cosa modifico? La tensión no la puedo modificar. Si Ahí no, dicen la impedancia de la carga, profe. bueno.
La impedancia y la carga, bien, una de dos. O al triángulo se la reduzco en 3, o a la estrella se la multiplico por 3. ¿De acuerdo? Fíjense que ambos tienen 100. Bueno, evidentemente, o a esta la dividimos en 3, o a esta la multiplicamos por 3. Creo que es más fácil a esta multiplicarla por 3 aquí para escribir. Déjenme probar. 300. 300. 300. Perdón, era dividir, lo multipliqué. Bueno, 30. Del otro lado sería dividir. Claro, 33. 33. 33. Ahora sí. Ahí está, ahí hemos llegado a los 7 amperes aproximados que tiene esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en las transformaciones que está haciendo Fraile Mora aquí. Cuando transforma un triángulo aquí en una estrella, bueno, la carga equivalente para este tiene que ser, ¿qué hicimos recién? Redujimos la carga, redujimos la Z en 3, que es lo que por aquí aparecía explícito. Déjenme encontrarlo, acá está, ¿ven? La Z de la estrella tiene que estar reducida desde el triángulo en 3, que es lo que recién hicimos. Si valía 100, le hemos dividido en 3 y ahora esa es la de la estrella. ¿Sí? Bueno, este es parte del truco que emplea este método, que es trabajar las M sin tocarlas, como si fueran siempre la misma, es decir, de tensión a tensión de un lado y del otro, sin importar si hay triángulos o estrellas de por medio, pero hay que afectar las cargas, ¿no? Entonces, aquí la carga ha sido cambiada para poder dar el equivalente, ¿sí? Bueno, es un método válido, ¿sí? Un método válido. Bueno, aquí tienen estos dos circuitos que les permiten verificar ese tipo de cosas, por si acaso, bueno, especialmente en el entrenamiento, en fase de entrenamiento, y que ustedes puedan verificarlo escribiendo aquí, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Diría que el más útil es este, ¿no? Este equivalente de transformador monofásico, porque lo sometemos a prueba y nos verifica varias de los valores que debíamos encontrar, ¿sí? No nos dice esta tensión, pero bueno, de última, hasta uno podría decir, bueno, la voy subiendo, la voy bajando hasta que me dé la que corresponde. No es lo más adecuado, pero también nos serviría para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Que es lo que podríamos hacer por, no me acuerdo, por acá, la Z. La Z, si no la calcularon, bueno, podrían haber ajustado la Z con un poquito de orientación a su valor justo, ¿sí? No es tanto como para hacer eso, más bien como para verificar el punto correcto. Si no dan en el punto que ustedes han encontrado, bueno, es probable que algún error numérico haya, ¿sí? Recuerden, esto es para verificar la parte numérica. La parte analítica no es otra que la que hemos planteado. Varía un poco de problema en problema dependiendo de los datos disponibles. En este, bueno, lo hemos escrito en este script que les he compartido. Bueno, seguramente hay que adaptarlo un poco para otros problemas. Hagan esos ejercicios, así están preparados para el ejercicio parcial trifásico, ¿sí? Después, ¿cuál otro? Ejercicios de circuito magnético y ejercicios de ladder, ¿no? Ejercicios de ladder, algo como el esquema de la grúa cambiada, sería, bueno, un buen entrenamiento, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Bueno, está pronto a vencer la presentación de los PLC, presenten lo que tengan ya antes de parcial, así ya podemos cerrar con ello. Luego en el segundo cuatrimestre los vamos a aprovechar para hacer prácticos de entrenamiento que sean, bueno, un poquito más físicos, así no son solo simulación, sino bueno, un poco más de cables y de soluciones cableadas, ¿sí? Bueno, Profe, consulta sobre el PLC. sí. Me complicó para la plaquita de la parte de sal, tengo. Hice el informe de todas formas. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que se complicó en la salida? ¿Qué sería los relés? Para comprar las cosas, digamos. Bueno, está bien, está bien. Si no tenés los relés por ahora, no hay problema, meterle unos LED. No Sí, yo dejes calculo poner que ya sí. para ahora, para julio, para pasando seguro que lo consigo. Dale, no hay problema. O sea, trabajar en baja tensión no hay ningún inconveniente por ahora. Más adelante, bueno, puede resultarles útil a ustedes tenerlo disponible con los relés, ¿sí? Pero por ahora con los LED bastaría. Profe, ¿cuál sería la fecha del parcial?
En 2 semanas. En 2 semanas tenemos el práctico, en 3 tienen el teórico, si no me equivoco. No dejen de consultar a Messimani por su fecha. 22 y 29 sería. Sí. Ujú. Bien. Bueno, cerramos entonces. No, profe, que ande bien. Nos vemos. Gracias. Profe, yo, Profe, No, profe. ¿le puedo hacer una profe, consulta? muchas gracias. Sí. No entendí, perdón, hablaron. Sí, le puedo hacer una consulta. Ah, sí. Hasta el viernes, ¿se puede entregar el PLC? ¿Este viernes? Sí, este viernes. Y tenés hasta el martes que viene, una cosa así que sí. Ah, perfecto, perfecto. El video me dijo que el link se puede poner en algún comentario, ¿verdad? Era ¿El video? Sí. Sí. Bueno, no digo que suban videos a uno de estos Subí un TXT. sitios, pero sí puedo poner un enlace, ¿no? Claro. Perfecto, perfecto, buenísimo. Profesor, Sí. yo estoy en eso también y he tenido problemas por ahí como el tiempo de compañero, el tema económico. Bueno, Sí, pero al final sí. me la pude rebuscar así, me la pasé reciclando autoacopladores de tela y de todo. Está Hasta muy la bueno. plaqueta, Me parece bueno. la plaqueta, por ejemplo, la reciclé de una antena de panel, así que yo no había hecho hace mucho. Sí. Y bueno, y usé un pique 16F877. Es más que potente, muy bueno. Y el Que LD también micro. también lo reciclé un equipo de medicina de oftalmología que tenía un pique de eso y Mira, hasta el y programador tuve que arreglármela también porque era otro problema. Pero ahora me surgió este problema. Saqué Sí. varios autoacopladores, pero hace falta la friolera 16, no sé si me equivoco, de 16 autoacopladores o estoy equivocado. Porque son Bueno. 6 para la entrada, 8 para la entrada y 8 para la salida. Por lo pronto, si estás trabajando todo en baja tensión, puedes dejar una versión de baja tensión sin los optoacopladores, ¿está bien? Cuando lo quieras transformar para poder trabajar con otras tensiones, va a ser necesario que incorpores los optoacopladores, ¿sí? No Y tanto a se los puede relés, obviar, sí, por en los ejemplo, relés podrías no poner. en la entrada se puede obviar el uso de pulsadores y LED para que hacer como un ingreso manual, digamos, o artificial de señales de entrada. Claro, con llaves, poner llaves para que te sirvan. Pulsadores son incómodos porque, como decíamos hace un rato, hay algunos que mantenerlo y es difícil mantener con O pocos sea que dedos. sí o sí tendrían que ir, porque yo digo, si va a haber entrada autoacoplada, ¿para qué Sí. tener pulsadores? Porque ya con las entradas ya uno ingresa una... Bueno, yo me sí, consigo sí, una fuente de 24 voltios y está bien. la acoplo con Pues, una tirita de llaves, con una tirita, hacer una plaquetita, sí. simulo las entradas igual también, digamos. Más vale, si trabajas con los 24 voltios, ahí sí que estás obligado a poner los autoacopladores para adaptar lado a Claro, lado. sí. Y si utilizas, bueno, algún tipo de equivalente de fin de carrera, bueno, es equivalente a poner llaves del otro lado. Pero sí, trabajar con 24 voltios de ese lado, no hay problema. Profe, disculpe. Perdón, terminá la idea y ya le pregunto. Sí, no sé qué era que me estaba olvidando de decir. Y bueno, en el caso del 16F877 hay que usar Sí. ¿cómo que se llama? LD micro. El LD micro. LD micro, no queda otra, ¿no? O sea, y si uno quiere pasar, sí. por ejemplo, el programa de la grúa, hay que hacerlo de nuevo en el micro. ¿No hay alguna forma de convertir el ladder, el archivo extensión ladder con... Pero no te lo compila directamente para los microcontroladores, el LADA? sí, pero si lo hiciste en el WinLadder, Claro. por ejemplo, no. El LD micro, sí, bueno, no lo tengo a mano ahora, me tengo que poner a buscarlo, pero el LD Claro, micro. solamente el LD Sí, hay que micro dibujar, solamente. como dice Marcelo, sí, hay que ponerse a dibujar de nuevo toda la solución en el LD micro. Hecho eso, se genera el EXA de formato Intel o algún formato binario a veces, y con ese se programa el PIC. Yo de programador tenía un viejo programador para los 16F84. ¿Qué pasa? El 877 tiene 40 pines, no me sirve para nada. Pero ahí viendo, investigando, Sí. yo tengo justo un convertidor USB o WAT, o sea, serial, Sí. que me estaba viendo las señales que hacen falta para programarlo. Podría poner un peinecito así con pine para enchufar el dispositivo ese. En realidad, sí, en realidad esos programas con, creo que son 4 líneas, no mucho más, el ISB. Claro. Dos pines nomás. Entonces te tienen que servir 2 pines, bueno,
es más corto que el ISD, entonces. Claro, hace falta la no hace alimentación, falta, sí. la señal de clock y la de Sí. data, que la de data creo que es la del pin 39 en el 877. Son Bueno, poquitos. por eso, sí. Sí, no Pero, debería o hacer sea, falta más que eso. 39-40. El 39. Bueno, Son los dos entonces, pines que necesitan. Con la alimentación, el 39 y con el la 40. alimentación. O sea, serían Sí. 4 para la alimentación y la No me masa. conozco el número de pines, pero bueno, sí, al menos eso, Entonces, digamos. Con o eso sea que le bastaría. podemos poner el peinecito ese para programarlo, para ir cambiando todo lo... Exacto, exacto. Es Ah, una bueno. programación siempre offline, o sea que uno termina de hacer el ladder, genera el exa, con el programador baja el firmware al PIC y el PIC actúa ahora así como el PLC programado con el ladder, ¿sí? Y Esa es la entrada manera. analógica no hace falta poner el profesor, ¿no? No hace Entrada falta. No hace analógica. falta. Con Se puede 8 usar en el digitales ladder, de se puede entrada incluir. y 8 salida nada más. Sí, es suficiente con eso. De todas formas, da sí, trabajás con los puertos digitales, pero da el mismo LD micro. Sí, Te el hace LD todo el micro trabajo, trabaja te con puerta programa dura. los fusibles, todo. O sea, vos lo único que tenés que decirle en el LD micro para el PIC es la frecuencia que va a trabajar. 20 Claro. MHz, 4 MHz y lo demás. Y después los pines, la asignación de pines, es simplemente ponerle el pin que viene con el puerto o el número. Pero vos decís que le puedo asignar los analógicos también. Se puede, ¿Como sí, se puede. digitales? Sí, se Me puede. vendría bien porque los analógicos están de un costado y los de salida, hay puertos que están en un costado que por comodidad de diseño me conviene asignar los analógicos. Bueno, era eso nomás, que tenía esas pequeñas dudas. Claro, el LD micro no solo puede utilizar los analógicos a modo de digitales, sino que puede utilizarlos como analógicos. Así que ustedes en el ladder podrían incluir, bueno, lecturas hechas sobre los analógicos o salidas hechas sobre los analógicos. Sí. Eso lo maneja también. No es lo que hemos visto, pero está disponible, así que podría, bueno, dejárselo disponible para que lo aproveches cuando te haga falta. Bueno, gracias, profesor. Era todo eso. Nada, Marcelo. Yo le quería hacer una pregunta rápida, profe. Bueno, yo hice todo con la parte del optocoplador y todo, y como yo lo preparé para 24 voltios, ¿sí? Mi circuito con mi resistencia, el LED testigo y el fotodiodo, digamos, anda entre 10 voltios y 24. Ese es el rango que funciona. Ahora bien, yo lo quería, como no tengo llaves ahora para hacer video, estaba por usar el Minilab, digamos, pero el Minilab tiene salida de 5. ¿Puedo hacerlo solamente para el video usando las entradas de 5? Sí. Para hacer la demostración del ladder, Claro. del coso funcionando. Así es, eso lo deberías hacer del lado del otro, del optocoplador, o sea, sin el optocoplador de por medio. Claro, saco, digamos, la placa porque lo hice todo modular. Bueno, excelente. Eso Conecto a la placa con el PIC, digamos, el Minilab, se explica, digamos, que... Y la placa está hecha, la del opto funciona bien, la muestro que funciona, pero es para 24 y no tengo llaves ahora para hacerlo. Está muy bien, hacerlo con eso, para la demostración es suficiente con eso. Lo que intentamos hacer con nuestro PLC construido es que sí que le sirva después para trabajar con 24 voltios o con otras tensiones, o incluso, ya para eso estaban los relés, trabajar con, bueno, tensiones alternas, ¿no? Perfecto. Profesor, ¿por qué 24 voltios? ¿Por qué el estándar en la industria sería 24 voltios? O no sé por qué. Sí. No digo que todos lleguen a conseguirse sensores de 24 voltios, pero de ser posible, bueno, o de tenerlos disponibles, imagínense, bueno, quién sabe cuándo volveremos por nuestro laboratorio, pero en el laboratorio casualmente teníamos algunos sensores de presencia, inductivos, capacitivos, son de 24 voltios. Por eso. Yo en mi circuito usé de resistencia de 3K3, la entrada, y por lo menos ha andado en ese rango, hasta de 24, digamos, como máximo, y ya en 9 cae, digamos, ya 9, el optocoplador que usé también, que el PC 18 y algo, 817, perdón, anda en ese rango, hasta los 9 y algo, 10 voltios funciona, digamos, después de ahí ya... No está mal, significa que, bueno, aún así podríamos trabajar, por decir, en 12 voltios sin mayor problema, que también podría ser una tensión que al menos en nuestros talleres nos conseguiríamos fácil. El de 24 no es tan fácil, pero sí es una tensión industrial, así que, por ejemplo, ahí en el laboratorio, la bancada que donaron los alumnos tiene 24, bajar a 24 voltios, podríamos, una vez que vayamos, ponen su PLC, toman los 24 voltios, todas las entradas no tendrían inconvenientes y conectamos ahí fines de carrera, sensores y otras cosas. ¿Sí?
En las salidas, en cambio, estaba manejando creo que un motor de 220 voltios, así que su relé también lo manejaría sin problema. Buenísimo, profe. Gracias. Por nada. Profe, Sí. yo le quería hacer una consulta. Yo le mandé un mail preguntándole por el ejercicio 7 de ladder, no sé si se acuerda. Al final, la verdad, no llego nunca a la conclusión. Usted dijo que había que tener en cuenta una negación ahí, no lo llego a ver. No sé si... También lo busqué en internet y no lo encuentro por ningún lado. No sé por dónde encarar o en qué le estaré errando. Bueno, de hecho, la conversión te tiene que estar dando un flip-flop set-reset construido con NAND, pero de accionamiento positivo, no de accionamiento negativo. Es decir, que tiene que ser activo, ¿cómo sería? Activo, bueno, se me olvidó el nombre, activo por alto, ¿sí? Para que sea activo por alto, el set y el reset tienen que actuar bajo el 1. Y el set y el reset tienen que seguir cumpliendo la condición que cumplían en el NOR-NOR. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tengo, digamos, el circuito equivalente en NAND y tengo el circuito hecho en el ladder. Y yo planteo las dos ecuaciones como hicimos con el otro en clase y no llego a una equivalencia. O sea, yo partiendo, digamos, del ladder llego a una cosa y partiendo del NAND llego a otra cosa, que son parecidas pero no son iguales. Bueno, casualmente en el NAND, al llegar a una cosa distinta, lo que te tiene que estar dando la pauta es de que te están faltando las negaciones. Lo que estás haciendo es partir de doble NAND y no le has puesto las negaciones en las entradas que correspondan. Si pusieras las negaciones que corresponden, te tienen que dar el equivalente. Pero no eres el punto de partida, el punto de partida es al revés. Si tomas del ladder y vas hacia atrás, vas a verificar que te da un NAND con las negaciones incluidas. Es más fácil. Sí, lo probé de las dos formas, pero nunca llegué. Bueno, entonces sé que estoy haciendo algo mal. Tenemos el set, tenemos el Q y tenemos el reset. ¿Cierto? Bien, entonces hagamos sus equivalentes de compuertas. Veamos si tengo espacio porque lo dibujé muy grande. Bien, tenemos, a ver, para comenzar tendríamos una, diría yo que una OR, ¿sí? A Q, ¿está bien? Y en la OR tenemos una AND, ¿sí? Que tiene por entradas, ya que está, la R, ¿sí? Y esta en cambio tiene la S de manera directa, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí me está faltando la realimentación, si se quiere, ahí está. ¿Está bien? Sí, bien. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Y podría convertir la OR. Bueno, hagamos eso. Perdón. Fin. Ahí están las negaciones, ¿ves? Claro, sí, yo creo que eso lo hice en algún momento y pensé que estaba mal, por eso después lo eliminé. Sí, me acuerdo que en un momento quedaba tan simple que dije no puede ser tan simple. De todos modos, lo que nos interesa es lo siguiente. O sea, la única forma de construir una NAND, ahí está, solo hay que acomodarlo un poco, que sea positiva. O sea, para que sea positiva tienen que lograr esto. Ante 0, 1 de este tiene que ser 0 en Q. Y ante 1, 0 de este tiene que ser 1 en Q. Bueno, para que logremos eso, tienen que tener las negaciones en set y reset, porque la NAND da en realidad una activa por bajo. Es decir, que el 0 pone el 1 del set y el 0 pone el 0 del reset. ¿Sí? Fíjate, esas son las que sería negado la S y directo la R. Claro, claro, claro. Ahí depende un poco la terminología. Algunos le ponen el apóstrofe en la S o en la R para decir, no, estas son las negadas, pero la negación está en el circuito y no está en la variable. Bueno, ahí hay un poco de diversidad. Pero claro, aquí sí que logramos, por ejemplo, esto. Ante un 0, 0, la Q sigue en 0, o digo mal. No, sí está bien. Y aquí, ante un 1, 1, lo que estamos logrando, bueno, en el flip-flop original no existe este caso, porque es un caso prohibido. Pero nuestro circuito no es un flip-flop. Nuestro circuito solo tiene una única salida. Y entonces logramos que tenga el encendido
prioritario que habíamos pretendido. ¿Sí? Recordá, esta tabla es la de nuestro ladder, ¿no? No es la del flip-flop. El flip-flop tiene caso prohibido en alguno. ¿Sí? Sí, Este es un caso, ahora sí. sí, bueno, este sería el prohibido. Pero en el flip-flop, ¿por qué? Porque el flip-flop aquí no lo estamos viendo. Esta yo tendría que eliminarla de aquí, poner aquí, y ahí tenemos la Q negada. Esa salida no está disponible en nuestro circuito. No está disponible en nuestro circuito simple de llaves. Creo que en realidad se trata de una ventaja. Nuestro circuito de llaves más simple es un circuito con realimentación, pero logramos que sea estable aún en el caso prohibido. Es decir, deja de ser un caso prohibido. Así que es más conveniente el autoenclavamiento que un flip-flop, NAND-NAND o NOR-NOR. ¿Sí? En ecuaciones es algo similar, pero tenés que, ya sabes vos, tomás esta ecuación y la realimentás en la de la Q, para encontrarlo en forma de ecuación. ¿Sí? Escribís la ecuación de Q negado, hecha esa expresión, la introducís en la de la Q. Y ahí sale la ecuación final, que no es otra que acá la podemos ver, no es otra que esta, ¿no? Dice, la S tiene que estar sumada, es decir, en paralelo con la Q realimentada por la R negada. No hay más. ¿Sí? Esa es la que tiene que dar allá. Allá hay que hacer esa, ese orden. Sí, bueno, a esa ecuación es la que nunca llegué. Al circuito este en algún momento sí llegué, pero a la ecuación esa nunca. Pero bueno, yo voy a ver en qué le estoy agarrando. Ya te voy a resolver dos cosas. No, sí, por eso yo voy a ver, en algo le tengo que estar agarrando. Una vez más, acordate siempre si esto es una, bueno, no es que esto sea una regla universal, pero en las dos situaciones que tenemos que convertir el flip-flop para encontrar la ecuación que estamos buscando, debemos tomar la Q negada y reemplazarla dentro de la Q. Cuando aparezca, ¿no? Hay que, si vos te fijas, cuando escribas la expresión, vas a decir, ¿cuál es la expresión de la Q acá? A ver, la expresión es S negada por, sería por la Q negada, ¿qué más? Negado todo. Bueno, cuando hagas esa expresión, fíjate que estaba la Q negada, hay que reemplazar. Claro, sí, eso sí. Bueno, lo mismo en la NOR-NOR. En la NOR-NOR, si te estaba saliendo en la NOR-NOR, aquí tiene que ser lo mismo. El orden es el mismo. Primero Q negada, después Q. Reemplaza Q negada dentro de Q. Si lo haces al revés, te va a dar la otra ecuación, que es la de... te va a dar una ecuación que es válida también, pero es la NAND de activo por bajo. ¿Sí? La NAND activo por bajo está presente también ahí, pero es sin las negaciones a la entrada. Claro, listo. Bueno, gracias, profe. En el caso del T, por ejemplo, profe, nosotros pues, nos pusimos algunos a resolverlo entre compañeros. El T, porque no hay forma. El de micro realmente nos quedó bastante sencillo, porque ya tiene incorporado una salida al estilo. Mira. Porque usamos una llave, digamos, para accionar el pulso de reloj, que era lo que nos interesaba, y después tiene una salida llamada trigger, que te hace el cambio cuando uno le manda el pulso por uno. O sea, cuando llegaba el pulso del reloj, solamente por uno. Por cero lo dejaba estático. No lo he visto. Después sí, bueno, no digo que pierdas demasiado tiempo, pero si lo puedes llegar a documentar en alguno de los TP o después me lo mandás por aparte. Está documentado en el PDF de ladder que mandamos. De acuerdo. ¿Te acuerdas que tuvimos que mandar en el TP de ladder? Ahí está. Claro. Digamos, quedó en una sola línea. Yo me quedé como, esto nomás, y me quedé con duda, digamos, sí. Pero funciona como un test. Mira, no lo conozco, no lo había visto eso del LD micro sobre el test. De todos modos, estaba pretendiendo en el del T también una solución de este estilo, es decir, uno hubiera planteado una O exclusiva entre Q y el estado de la activación de la T, algo como T o exclusiva Q, una cosa así. Es decir, si alguno de los dos cambia el resultado, es decir, que invierte. En realidad el resultado que nos interesa es el de Q, por eso es que el T está siempre invirtiendo. Recuerden que una O exclusiva es un negador controlado. Pero hecho eso, el problema que tenemos con el ladder es que el ladder sí tiene un clock. No está, si vos lo ves en el dibujo, no se ve el clock, ¿sí? Pero está variando a cada momento. Ese es el clock. Es por eso que ahí tenemos que sí o sí atrapar el flanco. Y atrapar el flanco hay dos maneras de hacerlo. O con la bonita instrucción de software que atrapa el flanco del propio ladder, o con un circuito que básicamente lo que está haciendo es lo que se llama, a veces está en inglés, como le llaman, one shot. No one hot, sino one shot. Es decir, un tiro. El circuito one shot lo que hace, a fin de cuentas, lo vas a poder entender también con compuertas. Hay muchos trucos de compuertas.
De hecho, había unos flip-flop en los cuales habían, en vez de hacer el master slave, ¿sí? El master slave viene enganchadito, este dispara en uno y este dispara en el otro flanco, entonces por lo tanto combinan y tenés atrapas el flanco. Bueno, en vez de hacer el master slave ponían una compuerta, un delay, ¿sí? Creo que era algo así como esta AND con negación, un delay y una compuerta, era la misma señal contra la misma señal demorada que da un pulsito. ¿Y el pulsito qué? Detección de flanco. Bueno, ese es el truco del one shot. ¿Sí? Es el truco del one shot, que es básicamente, una vez más, una memoria extra, y esa memoria extra nos genera el pulso de captura. Hemos detectado un flanco por un truco relativamente simple de una compuerta y media. Bueno, había dos métodos. Uno era ese y otro era, bueno, el usar la función de detección de flanco, que es lo que sugerí ahí en el TP. ¿Sí? De todos modos, esta del de micro se me ha escapado, no la conozco, la voy a ver después en práctica. Nosotros la descubrimos por tocar ahí, por desesperación, dijimos, ¿qué es trigger? Probamos y dijimos, ¿para qué va por acá? Lo probamos ahí armando un circuito sencillo y dijimos, funciona, y quedó, digamos. Claro, así como... claro. Bueno, está muy bien, en todo caso después ya lo miro un poco, un día lo discutimos y lo miramos funcionando. Buenísimo, profe. Que ande bien, ¿eh? Dale, José. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches. Chao, profe, suerte. Buen fin de. Nos vemos. Chao, Juan.